Cachimbos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda el profesor Rolando Rocha de Habilidad Verbal. Vamos a abrir este ciclo virtual 2018-2, ¿no es cierto? Que va a ser pues toda una travesía nuevamente, pero que en menos de lo que canta un gallo ya vamos a estar casi en las últimas semanas. Eso siempre ocurre, empezamos de manera, digamos, muy pausada, pero esto realmente es un tren muy veloz, así que hay que estar atentos a todo lo que desarrollemos a lo largo de estas semanas. El día de hoy vamos a iniciar hablando un poco acerca de la tipología textual, que es lo fundamental, ¿no es cierto?, en el curso de habilidad verbal, así que hay que estar muy atentos porque ustedes saben que ahora la novedad es que de los 3 textos uno es en inglés, de forma tal que la primera hora, o quizás 1 hora y cuarto más o menos, vamos a abordar los textos prototípicos que hemos venido desarrollando y, ¿no es cierto?, 2 textos en inglés en la última parte del curso. Los 2 textos van a venir semanalmente, esos los vamos a resolver, vamos a utilizar por ahí algún tipo de estrategia básica para poder entenderlos, aunque en rigor el nivel de estos textos es un nivel muy elemental, muy básico, y más o menos les voy a dar algunos tips para que los puedan abordar de forma más ágil. Entonces vamos a arrancar el día de hoy hablando acerca de la tipología textual. En principio, lo que les tendría que decir yo es que la lectura es el ejercicio fundamental de todo alumno que ingresa a San Marcos, es el perfil que buscamos, un alumno lector, un alumno que se permita procesar diversas fuentes con contenidos, algunos densos, pero de la manera más efectiva posible. Entonces, en ese sentido, el curso es fundamental no solamente para las pretensiones de ingreso de un alumno a nivel preuniversitario, sino también es un ejercicio fundamental para lo que va a ser tu trabajo académico como alumno universitario. De forma tal que necesitamos que todas esas habilidades que has desarrollado a lo largo de estos años se vayan afinando un poco. La lectura en ese sentido va a perseguirte, ¿no es cierto?, a lo largo de toda tu vida. Los que decidimos ingresar al ámbito académico, sanmarquino sobre todo, vamos a leer siempre. Ustedes, independientemente de la carrera en la que vayan, al área de ciencias de la salud, de ingenierías, van a leer. La lectura los va a acompañar siempre. Y ustedes saben que, en cierta medida, en la actualidad, la competencia es abrumadora. De hecho, que ustedes van a enfrentar, ¿no es cierto?, un escenario laboral mucho más adverso y quizás más agresivo que el mío. Entonces, las competencias las tienes que desarrollar en todo sentido. Y en tanto que tal, ustedes van a realizar estudios de posgrado, van a tener que leer. ¿No es cierto? Este preámbulo sirve para más o menos irnos enfocando en la importancia de la lectura. A veces soslayamos que la lectura tenga alguna relevancia para nuestra preparación y eso no es cierto. Ustedes saben que el formato actual, además, en San Marcos, pondera el hecho de que el alumno pueda procesar información en primer lugar antes que memorizar datos. Eso está cambiando. Y en efecto requerimos alumnos que no solamente aprendan de memoria o memoricen, sino que puedan ellos extrapolar conceptos, vincularlos con otros conceptos, de forma tal que sus competencias académicas sean sólidas en la universidad. La lectura entonces es fundamental, ¿sí? Nosotros a lo largo de estas semanas vamos a desarrollar 3 tipos de textos básicos en castellano. El canónico, el texto que sirve de modelo siempre, que es el texto lineal, son pequeños fragmentos lineales que van a servirnos para poder aplicar los 5 tipos de preguntas. Luego también el texto dialéctico. El texto dialéctico es un texto que presenta 2 líneas argumentativas distintas, que confrontan 2 líneas argumentativas diferentes que se contraponen respecto de un aspecto problemático, ¿sí? Todo texto dialéctico siempre debe ser un texto argumentativo, porque son 2 posiciones respecto de un tema problemático y esas 2 posiciones se enfrentan. Entonces, al ser un texto argumentativo es un texto un poco más denso, hay que leerlo con mucha calma, sobre todo cuando el tema es un tema más o menos especializado. Aun cuando los fragmentos que se utilizan en los diversos cuadernillos de la PRE son fragmentos, digamos que no son necesariamente de una revista especializada o de un libro especializado, sí tienen algún nivel, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y finalmente el texto mixto, que es un texto con imagen. El texto mixto establece una vinculación razonable entre el texto lineal, que nosotros estamos acostumbrados a leer, y una imagen que puede ser de distinto cariz. Entonces hay que estar muy atentos con eso también. Hay, de hecho, una serie de elementos que tenemos que considerar para poder abordar el texto mixto de forma
ágil, pero además también que las preguntas sean resueltas de forma óptima en todo sentido. Entonces, vamos a ir definiendo uno por uno estos textos. En principio, el texto lineal es un texto que puede ser, en cuanto a la tipología de contenidos, un texto expositivo, es decir, un texto que informa, un texto que expone datos, objetivos, por cierto. Puede ser un texto descriptivo, que no es distinto, perdón, que no es igual al texto expositivo, no es igual, definitivamente. El texto argumentativo puede ser también un texto argumentativo, se argumenta en torno de algún tema en particular. Entonces, la naturaleza del texto lineal puede ser diversa, ¿sí? Puede ser un texto incluso que incluye una cita, qué sé yo, pero la línea temática es digamos, distinta, podemos abordar distintos temas, pero además la lógica del texto también va a ser distinto, ¿no es cierto? O sea, vamos a encontrar nosotros ahí una exposición, una información, una descripción o tal vez una argumentación. Entonces hay que estar preparados para cualquiera de esos aspectos del texto. Las preguntas van a ser siempre las mismas, preguntas por la jerarquía, sentido contextual, extrapolación, incompatibilidad e inferencia. Entonces el texto lineal es un texto modelo, es el texto que estamos acostumbrados a leer, por lo menos en versión impresa. No ocurre lo mismo con el texto mixto. El texto mixto tiene en realidad otro cariz, en virtud de que en la actualidad nosotros en realidad estamos propensos a buscar información, no es cierto, en Internet, y eso supone que nos enfrentemos siempre al texto lineal, pero también al hipertexto. El hipertexto se caracteriza porque tiene una naturaleza más flexible. Podemos, por ejemplo, recoger información de un video, podemos recoger información de alguna imagen de Internet, podemos incluso recoger información de algún audio. Y de hecho podemos saltarnos la información, más o menos esa es la lógica del texto mixto. Aunque con las limitaciones, ¿no es cierto?, del carácter bidimensional de los ejercicios que nosotros vamos a resolver. Pero la idea es que establezcamos esa conexión. Cuando tú buscas información en Internet, siempre estás pendiente de que la información que estás buscando esté vinculado con el tema que estás investigando en ese momento. Y eso mismo debemos nosotros captar en el texto mixto. En el texto mixto la imagen tiene un papel fundamental dentro de toda la unidad. Entonces no podemos ver el texto por separado. Existe, cuando uno se enfrenta a este texto, digamos una manía, ¿no? O sea, separa el texto lineal de la imagen y entonces, por ejemplo, para responder las preguntas por la jerarquía, siempre ponderan algunos de los dos componentes, pero insisto, los dos componentes forman una unidad, y en tanto que forman una unidad, debemos buscar los engarces respectivos. Entonces, el texto mixto es un texto con imagen. La imagen puede ser de distinto cariz. Podemos, por ejemplo, enfrentarnos a una caricatura que sea sugerente respecto del tema que se está desarrollando en el texto. Puede ser algún cuadro estadístico, probablemente alguna infografía, algún anuncio publicitario, etcétera, etcétera. Lo voy adelantando porque en su momento vamos a enfrentar el texto mixto en una semana en particular, pero ya más o menos ustedes tienen, ¿no es cierto?, algunos datos acerca de qué tipo de imagen podría venir. La imagen, por supuesto, tiene que ser una imagen clara, pero además pertinente con el desarrollo textual que es unitario. Finalmente, el texto en inglés, ¿no es cierto? El texto en inglés también forma parte de esta tipología nueva. El texto es en un nivel básico y que procura que el alumno, en principio, no es que aprenda inglés a lo largo de un ciclo, eso es muy poco, el tiempo, ¿no es cierto? Sin embargo, sí va a ser importante para que el alumno haga una inmersión a la lengua inglesa, por lo menos aquellos alumnos que no tengan un conocimiento de la lengua o que no hayan tenido una experiencia concreta de lectura en inglés. Entonces, no es que vamos a aprender a comunicarnos en inglés, eso es imposible, esa es otra competencia. La competencia que vamos a desarrollar aquí va a ser una competencia en lectura en inglés, ¿estamos de acuerdo? Pero los textos van a manejar un nivel básico, de manera que lo que sí va a ser importante, por ejemplo, para abordar ese tipo de textos es el manejo de vocabulario. Ustedes tienen que ser muy obsesivos con el manejo de vocabulario que por la distinta temática que van a tener estos textos, ¿no es cierto?, nosotros podríamos desprender palabras, muchísimas palabras, y estas van a tener que ser memorizadas de forma obsesiva. Una de las cuestiones que siempre les recomiendo a mis alumnos es que siempre repasen el vocabulario, porque es la única manera en la cual la lectura en inglés se va a hacer mucho más ágil, ¿sí? Pero insisto, el nivel es un nivel elemental, son en realidad
oraciones muy básicas, no hay en la mayoría de casos, salvo en la pregunta de extrapolación, estructuras complejas, así que hay que tener mucho cuidado con eso, pero hay que estar a la expectativa de cómo vamos a ir desarrollando esto semana a semana. Lo que sí vamos a tratar de hacer es dejar un vocabulario, yo voy a ir subrayando algunas palabras para que ustedes las vayan memorizando, sobre todo aquellas palabras que no son de uso común, que de hecho van a llegar en estos textos, aun cuando sean textos en un nivel básico. Pues habiendo dicho esto, vamos entonces a abordar cada uno de los tipos de textos que he definido a continuación. La lectura entonces es el tronco, es la columna vertebral de este curso y espero que tus competencias lectoras vayan afinándose poco a poco. Este es un trabajo progresivo. Los alumnos siempre me preguntan, profesor, ¿cómo puedo hacer para mejorar? Me distraigo. En realidad no hay una varita mágica, así como para la redacción, para la lectura no hay una varita mágica. Lo que sí, tienes que ser disciplinado. Si no hay disciplina lectora, ahora es cuando. Tienes que empezar a disciplinarte para leer. Tienes que hacerlo todos los días. Esto no es algo que puedas, digamos, hacer una vez a la semana y entonces te vas a volver un lector experto. Eso no ocurre así. La lectura tiene que ser sostenida, tienes que mantener a lo largo de todos los días, por lo menos una hora diaria, ¿no es cierto? Aborda el texto que sea de tu preferencia en primer lugar y luego ve buscando textos más complejos. Pero la única forma en la cual puedes ser un lector no solo rápido, veloz para poder leer, sino también un lector agudo, un lector crítico que vea, digamos, los matices que puede ofrecer un texto, es leyendo todos los días. Entonces la disciplina es fundamental, eso es lo primero, ¿sí? Y luego va a poder ir incrementándose el nivel de complejidad que vas a poder abordar al momento de leer textos diversos. Digamos, poniéndote un ejemplo, quizás un poco grosero, una cosa pues es leer a Paulo Coelho y otra muy diferente es leer a Borges, ¿no? Una cosa muy distinta es leer a Beto Ortiz y otra cosa exponencialmente diferente es leer a Chomsky, por ejemplo. Entonces va a haber, digamos, algunos matices que tú vas a tener que considerar. No importa qué empieces leyendo, ¿sí? Puedes empezar a leer un texto muy trivial, probablemente, desde el punto de vista académico, pero está bien que lo hagas. El problema es si te estancas en ese nivel. Eso va a tener que ir creciendo poco a poco. Entonces, para eso, la disciplina va a ser fundamental. Tienes que ser obsesivo, riguroso, todos los días, por lo menos una hora semanal, dedicarla a la lectura. Más allá de esto que vamos a resolver nosotros, ¿sí? La ventaja de este tipo de ejercicio que hacemos semanalmente en la pre es que vamos desmenuzando el texto poco a poco, de tal forma que vas avivando el seso sobre algunos aspectos que puedan resultar ciertamente complejos en las lecturas. Entonces vamos a arrancar, ¿sí? Entonces tenemos 4 tipos de textos. Arrancamos con el primero, el texto continuo, que es el texto estándar, el texto que sirve de modelo y que a continuación, ¿no es cierto?, vamos a abordar. Bien, entonces aquí tenemos, jóvenes, la tipología textual, ya sabes tú, esta es una modalidad de taller, vamos a abordar los textos que nos toquen semana a semana de forma detallada, ¿sí? Acá tenemos justamente los 4 tipos de textos, miren ustedes ahí, ¿sí? El texto continuo, el texto con imagen, el texto dialéctico y el texto en inglés. El formato de ECO procura, en rigor, habilidad verbal siempre ha sido en formato de ECO, no olviden eso. Siempre ha sido en formato de ECO, o sea, lo que se requiere no es que el alumno memorice nada, lo que se requiere es que el alumno comprenda cabalmente los contenidos y que esos contenidos los pueda relacionar probablemente con contenidos adicionales que el alumno poco a poco, ¿sí?, vaya abordando. Entonces a continuación vamos a pasar al primer tipo de texto, a saber el texto continuo. Muy bien, señores. Ahí tenemos el texto continuo. ¿Sí? Bueno, en todo tipo de texto, no es que en los textos continuos se desarrolle un tema central y una idea principal y eso sea lo que los define. Definitivamente eso sería pecar de ingenuo. Todo texto, toda estructura textual, joven cachimbo, posee un tema central y una idea principal, por lo menos en lo que concierne a estos fragmentos que nosotros vamos abordando semana a semana. Entonces, vamos a abordar el tipo de texto, mis estimados cachimbos. Texto número 1 es un texto expositivo, ¿sí? El autor no toma posición respecto de un aspecto problemático vinculado con algún tema polémico en absoluto. Lo que él está haciendo es divulgando
vamos con el título. Hay una cuestión que también tengo que advertirles, jóvenes cachimbos, es la manía de los alumnos por asumir que la referencia que está debajo, ¿sí? Esa referencia que está debajo es suficiente para poder determinar cuál es el tema central o la idea principal. No. Por supuesto que en algunos casos va a haber alguna coincidencia, pero no puedes distraerte en esa parte. Por ejemplo, aquí tenemos el título del texto, cerebros más grandes en las especies de aves insulares que en las continentales. Entonces uno diría, el tema central es ese. No, ten mucho cuidado. Entonces cuando uno, por ejemplo, aborda un paper, el paper por supuesto que desarrolla un tema general, pero eso no significa que el fragmento que hayan escogido desarrolle ese tema. Ten mucho cuidado con eso. Algunos me dicen, profesor, pero simplemente esta no es la clave correcta porque no coincide con el título de la fuente. ¿Pero quién te ha dicho que el título de la fuente determina el tema central o la idea principal? Eso no es así. Tienes que remitirte al fragmento. Cuando uno lee, por ejemplo, un artículo de la National Geographic, querido cachimbo, ese artículo puede tener 10 páginas, 5 páginas, 6 páginas. Entonces cada página puede abordar un aspecto distinto de ese tema general. Así que mucho cuidado con eso. Arrancamos entonces el texto número 1. Dice aquí lo siguiente. Las especies de aves insulares tienen el cerebro más grande en comparación con el tamaño del cuerpo que las especies de aves que habitan en el continente. Según un comunicado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, un equipo internacional de investigadores ha analizado más de 11.500 especímenes correspondientes a más de 1.900 especies de aves, descubriendo la siguiente tendencia. Un mayor tamaño del cerebro entre aquellas especies que habitan en islas. Entonces vean ustedes que aquí podemos establecer una primera conexión. Uno diría, bueno, yo no sé qué cosa es insular, ¿no es cierto? No sé qué cosa es insular. Pero bueno, aquí abajo ya te han dado la definición. Tienen el cerebro, dice acá, las aves insulares tienen el cerebro más grande. ¿Qué cosa es insular? Bueno, aquí lo tienes. Mayor tamaño del cerebro entre aquellas especies que habitan en islas. Listo, eso es insular, pues, que habita en islas. Entonces eso ya está absuelto. Bueno, ¿habrá alguna razón por la cual las aves que habitan en islas tienen un cerebro más grande? Vamos a descubrirlo. Vamos a ver. Y entonces dice aquí lo siguiente, mis estimados cachimbos. Aún no está claro por qué los animales necesitan cerebros más grandes en las islas, pero podría deberse a la necesidad de subsistir bajo condiciones ambientales cambiantes. Entonces es la variabilidad ambiental la que probablemente determine una necesidad de ampliar, ¿no es cierto?, la masa encefálica. Probablemente esa puede ser la razón, aunque bien es cierto que la cita textual es clara al respecto. Eso no está claro todavía. A diferencia del continente, en las islas los animales no pueden marcharse cuando se deterioran las condiciones. Un cerebro grande permite hacer frente a los desafíos, porque facilita el desarrollo de respuestas de comportamiento. Explica Daniel Sol, investigador del CSIC. Uno de los firmantes del estudio publicado en Nature Communications. Esta tendencia en el tamaño del cerebro de las familias de aves insulares es el resultado de cambios evolutivos que no se produjeron antes, sino después de la colonización de la isla por parte de las especies. Ciertas características distintivas de las islas, como el aislamiento geográfico, las biotas empobrecidas, el tamaño reducido y los límites bien definidos, hacen que algunas presiones selectivas sean más comunes en las islas que en las áreas continentales adyacentes. Entonces, digamos, ¿qué es lo que hace que las aves, en sentido estricto, requieran de un cerebro más grande? Bueno, en las islas pueden enfrentar condiciones inclementes, y esas condiciones inclementes son las que derivan efectivamente en una evolución, ¿no es cierto?, vinculada con el tamaño del cerebro. Muy bien, entonces este es un texto expositivo. ¿Qué es lo que el autor está haciendo? Está informando. ¿Sobre qué está informando? Así es como tienes que proceder, ¿me dejo entender? A ver, el texto me informa acerca de aves insulares cuyo cerebro es más grande. ¿Cuál es la razón? Al parecer la razón se deba a que tienen que enfrentar condiciones inclementes que no enfrentan las aves que viven en zonas continentales. Listo, esa primera parte me parece que está clara. Entonces el autor expone, no es que el autor tome una posición respecto de ello, no es que el autor señale si eso está bien o está mal, que es incorrecto afirmarlo o no. Cuando el autor haga eso,
entonces el texto se volvió un texto argumentativo. Por favor, esa distinción la tienes que tener clarísima. Y entonces, en Barbados, por ejemplo, explica Sol, el investigador del CSIC, la población de la Zenaida caribeña, Zenaida aurita, que es el nombre técnico para esta ave, ha aumentado tanto que algunos individuos han empezado a utilizar nuevos recursos alimentarios, como el grano que se almacena en las factorías. Esta expansión del nicho es notoria porque ha implicado que un individuo pasara de ser territorial y muy agresivo ante aves de su misma especie, a alimentarse en grandes bandadas con escasos conflictos entre los integrantes. Otro caso curioso es el del pájaro carpintero de las Islas Galápagos, cuya técnica tradicional de captura de insectos ha sido reemplazada por el uso de ramitas para extraer los insectos de los recovecos durante los años de sequías severas. En general, este tipo de experiencias concuerdan con la teoría de que las islas pueden favorecer la evolución de habilidades cognitivas avanzadas, afirma Ferran Sayol, coautor del estudio. Bueno, y ahí tenemos la referencia bibliográfica que es fundamental para aquellos que quieran, digamos, leer el artículo completo. Ahí tenemos Forsman este año de 2018, siempre la ofreciéndote información actualizadísima. Cerebros más grandes en las especies de aves insulares, a eso me refería yo, ¿no? Acá tenemos el título del paper, no es un paper, en rigor es un artículo de divulgación, básicamente, en National Geographic. Entonces, cerebros más grandes en las especies de aves insulares que en las continentales. Bueno, ahí uno diría, ya, con eso es suficiente. No necesariamente, en algunos casos va a haber una coincidencia, eso es cierto, pero no puedes tú fiarte de eso. Eso lo tienes que tener clarísimo, ¿sí? Y entonces, este es el título. Vamos a ver cuál sería la idea principal. Porque aquí nos están pidiendo la idea principal y entonces dice aquí, el texto sostiene medularmente que un grupo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuando te pregunten así, sostiene medularmente, ¿no? Lo que tienes que ir a buscar es la idea principal. ¿Cuál es la idea principal? Veamos. Este grupo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas estima que las dimensiones del cerebro de los pájaros que habitan en las islas y los que pueblan los territorios continentales difieren. Eso es lo fundamental. Y la pregunta sería, en todo caso, ¿en qué sentido difieren? No sé si me dejo entender. ¿Se diferencian en qué? Entonces, no está claro. Y al no estar claro, ¿no es cierto?, esta no puede ser la clave correcta. Vamos con la alternativa B. Este equipo ha analizado más de 11.500 especímenes correspondientes a más de 1.900 especies de aves asentadas en regiones insulares. Eso es cierto, el dato es puntual. El dato aquí en el texto lo dice de manera bastante clara. Ha analizado más de 11.500 especímenes correspondientes a más de 1.900 especies de aves. ¿Es una información compatible con el texto? Por supuesto, claro que lo es. ¿Es la idea principal? No, es una idea secundaria. Y aquí quiero hacerte hincapié en algo, estimado cachimbito, que tienes que saber bien. Cuando uno ofrece datos porcentuales, cuando se ofrece cifras numéricas, o cuando alguien ejemplifica, plantea algún ejemplo, eso jamás puede ser considerado como idea principal. Ten mucho cuidado con eso, ¿sí? Jamás. Las ideas principales son ideas mucho más genéricas, mucho más abstractas, y en tal sentido no pueden ser tan específicas como la alternativa B, en la cual hay un dato numérico. El dato numérico sirve para complementar la información principal. En consecuencia, esa no puede ser la clave tampoco. C. Ha propuesto que existe una diferencia notable entre el tamaño del cerebro y del cuerpo en aquellas aves que habitan regiones isleñas. Muy bien, tampoco esa puede ser la clave. Aquí en realidad lo que se ha hecho es una comparación, si se quiere, un estudio comparativo entre el cerebro de aves de islas y el cerebro de las aves que habitan en zonas continentales. Y se han percatado los estudiosos que en el primer caso el cerebro es mucho mayor. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces vamos ahora con la D. Descubrió que el tamaño del cerebro de las aves asentadas en las islas es mayor que el de especies que habitan en el continente. Entonces ahí sí tiene sentido. ¿Y saben por qué tiene sentido? Porque claro, algunos de ustedes me dirán, pero profesor, la D se parece bastante a la A, pero vamos a ver cuál es la diferencia. Aquí nos están diciendo en la alternativa A que las dimensiones difieren, ¿no es cierto?
O sea, las dimensiones de los pájaros que habitan en islas en cuanto al cerebro respecto de las dimensiones de aquellos que habitan en territorios continentales se diferencian. La pregunta es, ¿en qué? No está claro. ¿En qué se diferencian? ¿La del pájaro que habita en islas es mayor? ¿La del pájaro que habita en territorios continentales es mayor? ¿O a la inversa? No hay forma de saberlo, ¿sí? En cambio aquí, en la D, dice lo siguiente: descubrió que el tamaño del cerebro, ojo, el tamaño del cerebro, de las aves asentadas en las islas es mayor. Sí, pues eso es cierto. La clave correcta sería la alternativa D. Bueno, vean ustedes que aquí sí hay una coincidencia. Eso lo dejo claro. Hay una coincidencia. Uno dice cerebros más grandes en las especies de aves insulares que en las continentales. Bueno, de ahí sacó la idea principal, profesor. Sí, es cierto. ¿No es cierto? Yo no he dicho que eso nunca vaya a ocurrir, ojo, pero les he dicho que esa no puede ser una estrategia para poder determinar la idea principal del tema central. Ojo, tengan mucho cuidado. Esta es la primera semana, así que en la primera semana todo es color de rosas, ¿sí? Pero esa no puede ser jamás una estrategia, ten mucho cuidado con eso. Entonces, pregunta por la jerarquía, absuelta. Vamos con la pregunta número 2. Bien, jóvenes cachimbitos. Pregunta número 2 de inmediato, el término concordar. Entonces ustedes se preguntarán, profesor, ¿dónde está concordar? Está en el último párrafo del texto, En ese último párrafo dice lo siguiente: este tipo de experiencias concuerdan con la teoría de que las islas pueden favorecer la evolución de habilidades cognitivas avanzadas. Muy bien, concordar entonces es, digamos, están vinculadas, se relacionan con, pero además, digamos, hay una similitud en cuanto a los resultados. Y entonces vamos a ver cuál sería la clave correcta. ¿Conforman sería la clave correcta? Concordar es sinónimo de los casos estudiados. ¿Conforman la hipótesis de los investigadores? No. ¿Reiteran la hipótesis de los investigadores? Tampoco. ¿Comprenden la hipótesis de los investigadores? No. ¿Refrendan, es decir, corroboran la hipótesis de los investigadores? Sí, esa es la clave correcta. Refrendar, que es corroborar, dar por cierto algo a la luz de evidencia que puede haberse planteado antes, ¿no es cierto? Entonces la clave es esa. Pero aquí tenemos una palabrita adicional, que es la palabra vindicar, jóvenes cachimbos, y la palabra vindicar en rigor es vengar. Vengar, eso es vindicar. ¿Qué más podría ser vindicar? Defender también puede ser vindicar. Mucho ojo con eso. También las palabras en castellano, por favor, ustedes tienen que ir tomando nota, pero no basta solamente con que hagas tu vocabulario todos los días, sino que ese vocabulario lo tienes que repasar. De la posible explicación del aumento de tamaño del cerebro de las aves insulares, que refiere Daniel Sol en su primera intervención, es válido deducir que... Bueno, ¿y qué cosa nos dice Daniel Sol? Bueno, ya les había explicado, ¿no? En este paper de Nature Communications había señalado lo siguiente, ¿no? Aún no está claro por qué los animales necesitan cerebros más grandes en las islas, pero podría deberse a la necesidad de subsistir bajo condiciones ambientales cambiantes. A diferencia del continente, en las islas los animales no pueden marcharse cuando se deterioran las condiciones. Entonces, ¿qué requieren? Requieren estrategias. Y para poder desarrollar esas estrategias, ¿qué necesitan además? Necesitan pues tener un cerebro desarrollado, ¿no? Si el cerebro es muy pequeño, va a ser poco lo que van a poder, por así decirlo, maquinar, ¿no? Tienen que planear nuevas estrategias para poder sobreponerse a las condiciones inclementes del medio ambiente. Entonces, ¿qué podríamos deducir de ello? Vamos con la A. Es válido decir que las aves, es válido colegir que advierte que las aves son seres íntimamente arraigados a su lugar de origen. No tiene que ver con eso. Lo que nos está diciendo es que el cerebro mayor requiere o permite en todo caso que las aves puedan solucionar y abordar potenciales cambios drásticos de manera más efectiva. ¿Cree que la variación del clima carece de relevancia para entender a las aves? Bueno, tampoco eso se puede deducir, eso es un absurdo. Los ornitólogos se muestran reacios, es decir, se resisten a plantear el enlace entre clima y cerebro. La imposibilidad de migrar podría ser un factor clave de su modificación orgánica. Y finalmente observa que el tamaño cerebral de las aves responde a su estancia ribereña. ¿Cuál sería la clave correcta? Es el hecho de que, nos está diciendo en primer lugar que una característica de estas aves es que no se van, no se mudan, entonces tienden a permanecer en el lugar de origen. Perfecto. Si las aves tienden a permanecer en el lugar de origen, pero el lugar de origen está cambiando drásticamente, de tal forma que podría atentar contra su supervivencia en ese lugar,
Requieren entonces de estrategias para poder sobreponerse a esas inclemencias. Por ejemplo, la ausencia de comida, qué sé yo. Entonces, la imposibilidad de migrar podría ser un factor clave de o en su modificación orgánica. Eso es cierto. Entonces, ya que me tengo que quedar, el hecho de no poder migrar va a generar necesariamente que la evolución devenga en un cerebro mayor. ¿Sí? La clave correcta sería esa entonces. Vamos ahora con la pregunta número 4. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes cachimbitos? Pregunta número 4 es una pregunta de incompatibilidad. Pregunta de incompatibilidad. Dice aquí, es falso, es decir, es incompatible sostener que el actual tamaño del cerebro de las aves insulares ha sido producto de la intensidad de las condiciones ambientales de su entorno, ya que los investigadores todavía no han obtenido un promedio total del incremento del volumen del cerebro de las aves ajenas a las islas. Las especies de aves que viven en el continente no son capaces de migrar si faltan alimentos o su hábitat se ha contaminado. Es la constante variación de las condiciones ambientales la que hipotéticamente podría explicar las dimensiones de su materia gris. Un incremento en las medidas del cerebro permite enfrentar a los desafíos debido a que facilita el desarrollo de respuestas inmediatas. Fue el resultado de un cambio evolutivo gestado en un momento anterior al arribo de las aves a los territorios que habitan actualmente. Nos piden que determinemos cuál sería la clave incompatible. Muy bien. Es la constante evolución, nos dice aquí la alternativa C, es la constante variación de las condiciones ambientales las que hipotéticamente podría explicar las dimensiones de su materia gris. Eso en realidad no está claro, ¿no? No está claro, dice aquí, si en rigor esta sería la causa, esa sería la razón. Entonces, lo que podríamos afirmar nosotros es que es una conjetura que aún no ha sido demostrada. En efecto, se establece un cruce, se establece un vínculo con otra información anterior, pero en rigor esta no puede ser una hipótesis, es una hipótesis, es una conjetura sin comprobación, y por esa razón no podríamos colocar el verbo, tendría que colocarse en modo potencial. Lo correcto debería ser esto, sería la constante variación de las condiciones ambientales, no es que es la constante variación de las condiciones ambientales. Vean ustedes que el cambio de modo hace posible que nosotros podamos detectar que esta no puede ser jamás una afirmación correcta. ¿Es la constante variación de las condiciones ambientales? No, en realidad eso todavía no se ha explicado. En efecto, podría ser una buena hipótesis, pero esto no está claro. Eso lo dice claramente en el párrafo 2. Y en tanto que no es algo comprobado o algo de lo cual se demuestre su plausibilidad, el verbo no puede ser colocado en modo indicativo, ¿sí? Tendría que ser colocado de modo potencial, sería, ¿sí? En tanto que tal, entonces, la clave correcta sería la alternativa C. Vamos con la preguntita de extrapolación. Si a pesar del aumento de su población, la Zenaida caribeña se mantuviera fiel a sus recursos alimentarios tradicionales, ¿qué implica esos recursos alimentarios tradicionales? El hecho de que pugne o pelee por la comida. Lo dice claramente aquí al final, ¿no es cierto? En el último párrafo, la Zenaida caribeña ha aumentado tanto que algunos individuos han empezado a utilizar nuevos recursos alimentarios como el grano que se almacena en las factorías. Esta expansión del nicho es notoria porque ha implicado que un individuo pasara de ser territorial y muy agresivo ante aves de su misma especie a alimentarse en grandes bandadas con escasos conflictos entre los integrantes. ¿Qué cosa implica eso? Una reorganización, pero además también implica que la Zenaida caribeña pueda dejar su agresividad para poder ahora conformar grupos mucho más extensos. Entonces, ¿qué hubiera ocurrido si, a pesar del aumento de su población, la Zenaida caribeña se mantuviera fiel a esa agresividad que la caracteriza? Bueno, entonces probablemente lo que habría sería pues un exterminio interno, ¿no es cierto? Vamos a ver cuál sería la clave correcta, que es lo que nos han planteado como clave. Incluso así, dice en la alternativa A, sería factible observar su empleo de herramientas sofisticadas para consumir y compartir las raciones de sus alimentos cotidianos. No, porque al ser territorial, y en todo caso, ¿a qué se refiere con herramientas sofisticadas? Lo que hacen ahí es básicamente cambia el chip respecto de cómo se agrupan.
grupos pequeños o grupos grandes. B. Podría invocarse este caso para cuestionar la relación causal entre presión selectiva y desarrollo de habilidades cognitivas sofisticadas. C. Su gusto por el grano almacenado en las factorías podría ser explicado por la dimensión alcanzada por su encéfalo en tiempos recientes. Bueno, es que ese es un caso particular, el caso de la Zenaida caribeña, pero no es el único. Efectivamente, la Zenaida caribeña ha optado por alimentarse con grano almacenado, eso está claro. Pero el hecho de alimentarse con grano almacenado ha derivado del aumento de su población. Y ese aumento poblacional, a su vez, podría resultar problemático si la Zenaida caribeña continúa siendo territorial o agresiva. Entonces, ¿qué requiere? Bueno, como somos ahora mucho más, lo que tenemos que hacer es atacar en grupo, ¿sí? Atacar estos graneros, atacarlos en grupos más amplios. Así hay comida para todos, además, y no hay conflicto. Pero la pregunta interesante sería, ¿y qué se requiere para eso? Bueno, se requiere planificarlo de una manera distinta, y para planificarlo de una manera distinta, tu cerebro tiene que ser más, un cerebro más sofisticado. Y eso es lo que al parecer ha ocurrido con la Zenaida caribeña. Ese aumento del cerebro ha generado una nueva estrategia, o sea, ha flexibilizado la estrategia para poder obtener comida. D. Su conducta agresiva se reduciría inexorablemente a raíz de los cambios climáticos que afectan la zona donde habita en la actualidad. Eso es un absurdo porque nos está diciendo que la Zenaida se mantiene fiel a sus recursos alimentarios tradicionales. Y el hecho de que se mantenga fiel implica en principio que se mantenga territorial y agresiva. Entonces no tiene sentido decir su conducta agresiva se reduciría. Eso es un absurdo, ¿no es cierto? Incluso diría yo, fricciona con el encabezado de la pregunta 5. La expansión de su nicho y su alimentación por bandadas podría formar parte de una evolución producida por factores todavía ininteligibles. No. La clave correcta sería la B, y ahora sí paso a explicar por qué la B. Veamos, se supone esto. La Zenaida caribeña empieza siendo agresiva, ¿sí? Y territorial. Pero ahora ha dejado esa agresividad y esa territorialidad para poder conformar grupos mucho más amplios. Perfecto. ¿Qué se requiere para poder cambiar esa actitud, cambiar esa conducta? Se requiere un cerebro más evolucionado. Y la Zenaida caribeña lo tiene. Perfecto. Ese podría ser una prueba. En el hecho siguiente, en el hecho de que al aumentar la población, el riesgo de morir por falta de comida es muy alto. ¿Estamos de acuerdo? Al ser el riesgo muy alto, requiere entonces una estrategia distinta. Es como si la Zenaida caribeña dijera lo siguiente: muy bien, ahora que somos más, no me conviene pelear, porque eso va a implicar que me quede sin comida y que nos matemos entre todos. ¿Qué requiero? Bueno, aceptar que el grupo se extienda. Y por otro lado, atacar nuevas provisiones de comida. El hecho de ir al granero, imagínate que tú seas dueño de un granero y que vayan en mancha las Zenaidas caribeñas, implica obviamente una racionalización de la fuente de alimento mucho más sofisticada, y eso es lo que al parecer ha ocurrido. Entonces hay una causalidad, hay una conexión causal entre, digamos, varias evidencias. Ahora bien, pero bueno, a ver, yo veo que el cerebro de la Zenaida caribeña es más grande, sin embargo, ha aumentado la población y sigue siendo agresiva, se siguen matando entre ellas. Bueno, eso quiere decir entonces que podría invocarse en este caso un cuestionamiento ¿a qué? A la relación causal entre presión selectiva y desarrollo de habilidades cognitivas sofisticadas. Porque aun cuando la Zenaida caribeña está en peligro, el hecho de que la población crezca es apremiante, es urgente, es peligroso. Lo digo por la comida, y simplemente sigue con la misma actitud, no ha cambiado esa agresividad, ¿sí? Hace entonces que no exista pues una relación causal, ¿sí? Pero es todo lo contrario más bien. Justamente esta pregunta de extrapolación es una pregunta de extrapolación cognitiva, nos estamos colocando en un polo opuesto. La evidencia más bien nos dice todo lo contrario, nos dice que efectivamente la Zenaida caribeña ha cambiado su estrategia. Y para poder cambiar su estrategia, entonces, existe una conexión, tal vez, hipotéticamente hablando, causal entre influjo medioambiental, condiciones más terribles, condiciones más inclementes y un cambio de estrategia vinculada a su vez con un cerebro más grande. Entonces la clave sería la B. Vamos ahora al texto con imagen, joven cachimbo, es un texto mixto,
¿no es cierto? Es un texto que presenta una diversificación, ¿no es cierto?, de datos, así que vamos a arrancar con el texto número 2. El texto número 2 también es un texto de naturaleza expositiva, así que no van a tener ustedes ningún inconveniente con la resolución de este, salvo, digamos, avivar el seso un poco en las cifras, que probablemente eso tendría algún sentido, ¿no es cierto?, en la resolución de preguntas. Ahí hay que tener mucho cuidado, siempre en un texto mixto que sea a través de tablas estadísticas, las cifras tienen que estar bien claras. Entonces arrancamos con el texto 2. Según la encuesta nacional de hogares, ENAJO, realizada por el INEI, la tasa de pobreza se elevó un punto porcentual en 2017, al pasar del 20,7% al 21,7% de la población. Así, 375.000 peruanos dejaron de ubicarse en la clase media para caer en situación de pobreza, donde ahora hay 6.906.000 personas. Este resultado implica que el 21,7% de la población del país subsiste gastando menos de 338 soles mensuales, monto que, según la metodología del INEI, permite cubrir las necesidades básicas alimenticias y no alimenticias. La trayectoria, ojo con esta palabra, está resaltada en negritas, probablemente esa sea la de sentido contextual. La trayectoria es diferenciada según las zonas geográficas. En áreas rurales, la pobreza subió a 44,4%, 0,6 puntos más que en el 2016, mientras que en las urbanas el incremento fue de 1,2 puntos porcentuales, con lo que esta condición afectó al 15,1% de la población. La zona con mayor deterioro en el país fue Lima, donde la pobreza escaló desde 11 hasta 13,3% el año pasado. Entonces, en principio hay una diferencia entre la zona rural y la zona urbana. Miren, la zona rural es 44,4%, la zona urbana es 15,1%. Bueno, ahí tenemos en realidad una diferencia bastante drástica, les digo. Luego dice aquí, en el caso de Lima, ha sido el país, estoy hablando tonterías. Lima ha sido el lugar, la ciudad, ha sido esta ciudad la que ha tenido una escalada mayor, de 11 a 2,3 puntos porcentuales adicionales, y son 180.000 personas las involucradas en este incremento. Esto representa la mitad del incremento en el ámbito nacional, que no es poco. A la luz de estos resultados, el investigador principal de GRADE, Grupo de Análisis para el Desarrollo, Hugo Ñopo, advierte que ahora somos un país con más pobres urbanos que rurales. Eso es bien importante para el diseño de la política pública. Combatir la pobreza urbana es más difícil que combatir la rural, porque dificulta la focalización, sostiene. En tanto, el ex ministro de Economía, Alonso Segura, precisa que el enfriamiento de la actividad económica se siente más en las zonas urbanas porque es ahí donde la dinámica del PBI contagia más. Bueno, sí, pues, imagínate tú lo siguiente. Tengo un incremento mayor en el área rural, en la zona rural, en comparación con la zona urbana, es más grave en la zona rural, pero mis políticas públicas están enfocadas en la zona urbana. No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, en términos de política pública, estos datos son importantes porque el direccionamiento de recursos debe enfocarse en aquellas zonas más sensibles, ¿no es cierto?, que preocupan, por supuesto, mucho más y que además presentan un grado de vulnerabilidad mayor. Y ahora sí, queridos cachimbos, vamos entonces con los datos en concreto. Los tenemos aquí, datos del año 2006 hasta el año 2017, son datos pormenorizados. Bueno, de hecho que ha habido una mejora, si comparamos con el año 2006, estamos de acuerdo, ha habido pues una mejora sensible. Imagínate tú, el año 2006, apenas un año después de que acabé yo la universidad, el número de pobres era de 79,3%, ¿no? Es en la zona rural, ha descendido ahora a 44,4%, lo cual es bastante, pero sigue siendo insuficiente, ¿no? Es casi la mitad de la población rural está en situación de pobreza, ¿sí? Es algo preocupante. Entonces vamos con el último parrafito. Asimismo, este rebote en la pobreza coincide con un año en que la economía peruana anotó una de sus mejores tasas de crecimiento en tiempos recientes, 2,5%. Sin embargo, en el 2009 y el 2014 la actividad económica mostró un dinamismo incluso más débil y aún así se logró reducir la pobreza. Ñopo resalta que esto se debe a que ahora que la pobreza está en niveles históricamente bajos, cada vez se hace más complicado seguir reduciéndola, más incluso
apunta que un descuido en la política social puede llevar a estos rebotes. Por su parte, Segura afirma que la capacidad de generación de bienestar se ha visto mermada por la debilidad de la actividad económica. Muy bien. Entonces, el Perú en términos macro sigue mejorando. La macroeconomía ha crecido una barbaridad, eso es cierto. Sin embargo, la disminución de la pobreza sigue siendo apremiante, ¿no? Por ejemplo, en el caso del 2016, hace apenas 2 años, habíamos llegado a nuestro punto más bajo en el ámbito urbano, 13,9%, hacia el 2017 se ha incrementado a 15,1%. En el caso del ámbito rural también, tenemos nosotros que el año 2016 era de 43,8%, que ha sido el índice más bajo, pero el año pasado ha subido a 44,4%. Entonces vamos a ver, en rigor, queridos cachimbos, cómo es que nos va este año, ¿no? Cómo cerramos el año, si ha habido un decremento o más bien el incremento pues se ha hecho efectivo. Muy bien, entonces vemos ahí el cuadro estadístico es bastante clarito. La zona rural es la zona en la que los bloques son más altos, el área urbana, bloques más bajos, ¿no es cierto? Y esta es la línea en total, ¿no? Juntando, digamos, ambos porcentajes, desde el año 2006 hasta el año 2017. Texto informativo, la imagen también es informativa, es un complemento de la unidad textual, así que vamos con las preguntas en rigor. Pregunta número 1. En esencia, el texto sostiene que nuevamente estamos frente a la idea principal, no al tema central, tengan mucho cuidado con eso. La ciudad de Lima es la zona más afectada por el aumento de la pobreza producido el año 2017. Eso es cierto, ¿eh? Es una idea compatible con el texto, pero no es la idea principal, ¿sí? No es la idea principal, porque tengan ustedes en cuenta que la idea principal en este texto está al inicio, es un texto analizante. No se trata de cualquier tipo de cifras, dice aquí al inicio, según la encuesta nacional de hogares ENAJO, realizada por el INEI, la tasa de pobreza se elevó un punto porcentual en 2017, al pasar del 20,7 al 21,7%. Esa es la idea principal, ¿sí? Esa es la idea principal, entonces la alternativa no puede ser ni a balas. Probablemente la B pueda resultarte atractiva, porque dice ENAO ahí, los resultados del ENAO indican que desde el año pasado la pobreza ha aumentado un punto. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir, si nos colocamos en términos temporales, ¿no es cierto? Quiere decir eso que desde el 2017 hasta la actualidad, es decir, 2018, ¿sí?, ha aumentado un punto, y eso es falso. Eso es falso porque aquí nos están indicando que es en el 2017 en el que se ha aumentado un punto porcentual. 2017. La B no puede ser la clave correcta entonces. El 21,7% de la población nacional cubre sus gastos de alimentación y vivienda con 338 soles mensuales. ¿Eso es cierto? Por supuesto, es un dato objetivo que está en el primer párrafo, ¿no? El país subsiste gastando menos de 338 soles mensuales, monto que según la metodología del INEI permite cubrir las necesidades básicas alimenticias y no alimenticias. Eso es completamente cierto, es completamente válido, pero no es la idea principal. Ya he anotado cuál es la idea principal de ese texto analizante que está al inicio. Y entonces, y además que se complementa, vean ustedes con la imagen, de manera precisa, de manera natural, vemos ahí que en efecto pues ha habido un aumento de un punto. Entonces, una encuesta realizada por el INEI, claro que sí, ese dato tiene que estar, porque está además en el texto, muestra que la tasa de pobreza se ha elevado a 21,7% del año pasado. ¿Qué año estamos ahora? 2018, el año pasado es el 2017, esa es la clave correcta. Muy bien. Pregunta 2, el término trayectoria, ¿qué connota? ¿Qué connota trayectoria? Dice aquí en el párrafo segundo, la trayectoria es diferenciada según las zonas geográficas. ¿A qué se refiere con eso, profesor? Que miran, en el caso del ámbito urbano, 43,8, la trayectoria ha ido hacia 44,4. En el ámbito rural, 13,9 ha aumentado a 15,1. Entonces lo que vemos nosotros ahí es efectivamente pues, un incremento diferenciado, una trayectoria en consecuencia diferenciada, o sea, un incremento. A eso se refiere con trayectoria. En ambos casos lo que encontramos es el indicador de aumento, no de disminución, aun cuando la tendencia hasta el 2016 ha sido de disminución en efecto. De la observación del gráfico se puede deducir, pregunta número 3, que desde el año 2006 hasta el año 2017,
¿La economía peruana ha afrontado prolongadas etapas de enfriamiento? No. Lo que vemos nosotros es que la tendencia en rigor, ha sido una tendencia hacia la baja. ¿Sí? Vean ustedes, en el año 2006, 79,3. Año 2006 en el ámbito rural, 37%. ¿Sí? Entonces, pues hay una diferencia abrumadora ahí. Pero piensen ustedes ahora en el caso de 2017, ¿no? De 44,4% a 15,1%. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver entonces qué nos refiere eso. Muy bien. La economía peruana ha afrontado prolongadas etapas de enfriamiento, eso no tiene nada que ver. Hubo una disminución drástica de los índices de mendicidad en las calles. Aquí no nos hablan acerca de mendicidad, o sea, no nos hablan acerca de los mendigos, nos hablan de aquellas personas que a lo mucho pueden gastar 338 soles mensuales, que es una barbaridad realmente, que solamente servirá para comer, ¿no es cierto?, de manera muy apretada. Entonces, los índices no se refieren a la mendicidad en las calles, eso es falso. Se ha producido una disminución uniforme y permanente en la economía, no es uniforme menos permanente. Digamos que si nosotros vemos desde 79,3 a 44,4, la diferencia desde el 2006 hacia el 2017 es de 34,9%. Si hacemos esa resta, ¿no? 34,9%. Y ahora, desde el 2006 hasta el 2017 en el ámbito rural, de 37% en el ámbito rural 2006 a 15,1% al 2017, si nosotros hacemos ese recorrido, ha disminuido 21,9 puntos porcentuales. Entonces ya tenemos esas cifras, ojo, ¿eh? Del 2006, voy a colocarlo aquí, al 2017. Vamos a ver el ámbito urbano. En el caso del ámbito urbano es de 79,3%. Ha disminuido hacia 44,4%. La pregunta es, ¿cuántos puntos porcentuales hay aquí de disminución? La cifra es 34,9%. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que ha disminuido. En el ámbito rural, tenemos en el año 2006 37 puntos. En el año 2017, 15,1. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre estos dos es de 21,9%. Ahora, estos son los porcentajes. De estos porcentajes tenemos que encontrar la diferencia. ¿Cuál sería la diferencia entonces? Lo tenemos en la alternativa E. La reducción de la pobreza en la zona rural y urbana difieren en 13 puntos porcentuales. Ahí tenemos la clave correcta. Aquí tienen ustedes las cifras, por favor, porque nos piden acerca del cuadro. Y entonces esa sería la clave correcta. Bien, entonces vamos ahora con la pregunta número 4, pregunta por incompatibilidad respecto a la información de la lucha contra la pobreza representada en el gráfico. Es incompatible sostener que, ¿cuál sería la clave aquí? Vamos a leer cada una de ellas. La pobreza había mostrado una tendencia hacia la reducción hasta el año 2016, por supuesto. Hasta el 2016 solamente había un decremento, nada más en la pobreza a nivel nacional. Eso es completamente cierto. Sin embargo, hacia el 2017 había el incremento de un punto, eso que quede claro. La alternativa entonces sería es una clave compatible. B, la mayor reducción de pobreza se halla en la zona rural entre el 2007 y el 2008. Vamos a ver. Vamos a ver acá, 2007 y 2008. ¿Sí? Porque acá todos son cifras. Veamos. Del 37, el año 2006, perdón, teníamos 37 puntos porcentuales de pobreza en la zona rural. Hacia el 2007 se ha reducido a 30,1%. O sea, tenemos ahí casi 7 puntos porcentuales de disminución. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora vamos en caso de 2007-2008, que es el intervalo que nos piden aquí. Se ha disminuido de 30,1% a 25,4%. Cerca de más o menos 4 puntos porcentuales, un poco más de 4 puntos porcentuales. Entonces, la mayor reducción de pobreza se halla en la zona rural entre 2007 y 2008, eso es falso. Se halla entre el 2006 y el 2007 más bien. Entonces la clave correcta sería la alternativa B. Bueno, seguimos con las claves. La pobreza en la zona rural disminuyó de manera razonable en 34,9% desde el 2006. Luego tenemos por aquí
La pobreza se redujo en 28,4% aproximadamente en una década, 2006-2016, eso es cierto. La zona urbana en el 2015 no presentó ni un punto de reducción de la pobreza. 2015 tenemos 14,5%, no, perdón, 45,2%, ¿no es cierto? Y en el caso de 2014 era 46%, entonces no disminuyó ni un punto, eso es cierto. Entonces, la clave incompatible sería la alternativa B. Vamos ahora con la pregunta 5. Si en el Perú la falta de recursos para subsistir se concentrara únicamente en el campo, el Estado peruano no se preocuparía por los rebotes locales de la pobreza. Ñopo seguiría postulando que somos un territorio con más pobres urbanos. ¿Sería factible, realizable plantear políticas públicas focalizadas para combatir la inopia, la pobreza? La dinámica del PBI sería un factor irrelevante para comprender la pobreza. No habría modo de explicar el aumento de la miseria producida el año 2017. Veamos. Si nosotros tuviéramos solo pobreza en la zona rural, entonces las políticas públicas serían mucho más específicas. Pero ya que la pobreza está en el ámbito rural y también en el urbano, la política pública va a ser diferenciada de todas maneras, porque los contextos son distintos. En tanto que tal, entonces, la complejidad de la reducción de la pobreza, y eso lo podemos evidenciar en la actualidad, justamente por el hecho de que no se cuenta ahorita con, digamos, una disminución sensible de la pobreza, aun cuando nuestra situación económica ha mejorado. ¿Por qué? Porque los contextos son diversos. Si tuviéramos solo un contexto nada más, entonces sería más efectiva la lucha contra la pobreza. ¿Estamos de acuerdo? Y en consecuencia la clave correcta sería la C. Sería factible plantear políticas públicas focalizadas para combatir la inopia. Profesor, ¿por qué focalizadas? Porque ahora tendría solo un ámbito. Si tienes dos ámbitos, ámbito rural y ámbito urbano, las estrategias van a ser diferentes. Pero si tuviera solamente uno de ellos nada más, vamos a eliminar este de acá. Si tuviéramos solamente un ámbito, nos olvidamos del ámbito urbano y solo nos quedamos con el ámbito rural, entonces la focalización sería más efectiva. Muy bien, señores cachimbos. Vamos entonces con el texto dialéctico. Ya les he dicho que el texto dialéctico es un texto en el cual se contraponen posiciones, ¿sí? Entonces vamos a ver respecto de qué se esgrimen argumentos, o sea, cuál es el aspecto problemático, ¿sí? Es un texto que usualmente viene en el formato de dos fragmentos distintos, diferenciados, con posiciones también distintas, versus el otro fragmento que es mucho más complejo, de hecho, por lo menos de poder descifrar, dado que aparece en un solo corte, no en dos fragmentos distintos. Arrancamos, vamos a ver cuál sería la línea temática entonces, el problema que abordan ambos textos. Los grandes perdedores por la llegada de venezolanos son los trabajadores peruanos. Bueno, ya vamos viendo, sí, jóvenes cachimbos, cuál es el culebrón que se va a abordar aquí, a propósito de los venezolanos. De hecho que hay mucha gente y probablemente muchos de ustedes también piensen que son como una plaga, ¿no es cierto?, que están deteriorando, nos están llevando pues al cadalso o algo similar. Dice aquí, el grueso de la migración es de mano de obra no calificada en el comercio y en los servicios. Así son los trabajadores peruanos no calificados los que sufren el costo de la migración desde Venezuela. Cada año se incorporan alrededor de 300.000 personas a la fuerza laboral. Si al año llegan 100.000 venezolanos, entonces un tercio del flujo de nuevos empleos será absorbido por los inmigrantes. Ello implica que los trabajadores nacionales tendrán mayor dificultad para conseguir y mantener un puesto de trabajo. Si el ritmo de llegada de venezolanos se mantiene, habría cerca de 400.000 inmigrantes para el 2021. La mayor oferta laboral causará una reducción de 2 a 5% del salario no calificado. Nuestros compatriotas también ven afectadas sus aspiraciones laborales, pues muchos empresarios prefieren contratar trabajadores venezolanos. Esta decisión está motivada en primer lugar por el bajo salario que están dispuestos a recibir los inmigrantes y en segundo lugar por su calificación profesional y la disposición que tienen para cumplir con las tareas encomendadas. A esto se agrega que muchos de ellos tienen un importante bagaje cultural, resultado de una preparación técnica universitaria que les brinda la posibilidad de entablar una eficaz interrelación personal con sus empleadores. Bueno, es medio contradictorio el texto, ¿no? Es medio contradictorio porque nos dice que el grueso de la migración es de mano de obra no calificada en el comercio y en los servicios, o sea, es la sección no calificada la que se ve mayormente afectada,
Pero luego acá abajo nos dice que también en el ámbito profesional vemos, digamos, un peligro, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ellos tienen más preparación y cobran menos, ¿sí? Bueno, acá sí no plantea ninguna cifra en particular, de manera que yo sospecho que debe ser pura impresión personal nada más del autor. Pero entonces vamos ahora con el texto 3b. O sea, por lo que vemos nosotros aquí, la posición del autor es que la llegada de los venezolanos afecta a los peruanos. Esa es la posición. Los argumentos son argumentos, digamos, sustentados en cifras. Vamos ahora con el texto 3b. Ahora, lo que me parece medio raro es que sea el mismo autor, ¿no? O sea, el mismo autor ofrece argumentos a favor y en contra. Vamos a ver. De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Migraciones, cerca de 115.000 venezolanos se han establecido en el Perú. Esta migración tiene principalmente ganadores. Para comenzar, gana nuestro país, porque incrementa su fuerza laboral, lo cual permitirá producir una mayor cantidad de bienes y servicios en los próximos años. Se estima que por cada 100.000 migrantes, el PBI del Perú aumentaría cerca de 600 millones cada año, lo que representa un incremento anual de 0,3%. Esta cifra puede servir para dinamizar la economía peruana y estimular su crecimiento, que debido a diversos factores da la impresión de haberse estancado. Ganan en segundo lugar los inmigrantes venezolanos, ya que consiguen trabajo y mejoran sus ingresos. El salario mínimo en Venezuela apenas alcanza para comprar un kilo de arvejas. En cambio, en el Perú, los venezolanos que llegan perciben aproximadamente entre 800 y 1.200 soles mensuales. A veces, este dinero incluso alcanza para que envíen remesas a sus familiares que se han quedado en su país natal. Ganan, por último, también las empresas y negocios peruanos, a causa de que cuentan con más trabajadores dispuestos a aceptar salarios más bajos. Los menores salarios reducen el costo de producción de los empresarios si ello se traduce en menores precios de los bienes y servicios, ganarán también los consumidores peruanos. Bueno, y entonces sí, acá el fragmento B dice que ganamos todos, ¿no es cierto? También nuevamente los argumentos son basados, sustentados en cifras porcentuales. Estamos de acuerdo, hay un incremento del PBI, la economía se agiliza, qué sé yo. Entonces está claro que ambos fragmentos son fragmentos que se contraponen, ¿sí? Lo más probable es que había una, y sí, efectivamente dice aquí, vean ustedes, me parecía raro justamente el hecho de que un solo autor plantea ambas cosas, pero es una adaptación, ¿no? Es una adaptación sustentada en este artículo, cuáles son los efectos de la inmigración venezolana al Perú, y entonces lo que ha hecho el autor es segmentar el texto de tal manera que pareciera, ¿no es cierto?, un conflicto, una tensión entre posiciones acerca del mismo tema. Vamos con la pregunta número 1. La polémica entre ambos textos gira en torno a ¿qué? Los perjuicios resultados del arribo de inmigrantes venezolanos al territorio. ¿A qué territorio? El territorio Chiró, que no hay manera de poder saberlo. Esto es la alternativa A, es una alternativa muy genérica, muy abstracta, no hay especificidad. Y aquí los dos textos se refieren al caso peruano. Ustedes saben que los venezolanos están migrando a varios países, ¿sí?, de Sudamérica. De lado no puede ser ni a balas. La oportunidad económica que surge para las empresas por la inmigración también es inespecífica. La inmigración es la inmigración de venezolanos, ¿sí?, y eso no está planteado aquí. Por esa razón no puede ser esa la clave. La migración de mano de obra no calificada para las ventas y los servicios. ¿Migración de dónde? Tampoco, es inespecífico. De los efectos provocados por la llegada de inmigrantes venezolanos al Perú. Ahí tenemos a los agentes de la atención. En consecuencia, la clave correcta sería la alternativa D. La necesidad de poner barreras legales a la inmigración de venezolanos hoy. ¿Dónde? ¿Poner barreras legales dónde? ¿En tu casa? ¿Poner barreras legales en China? Esas respuestas, esas claves que sean inespecíficas jamás pueden ser consideradas como claves, mi querido Cachimbo, en un texto en el cual los referentes textuales son recontra claritos. El referente del lugar aquí es Perú, el referente en cuanto a la migración es Venezuela. Entonces ahí tenemos que colocar esos referentes y tienen que estar, por supuesto, en la clave correcta. La clave correcta sería la alternativa D. Bueno, y entonces en el caso de la pregunta 1, la pregunta 1 es clarita, ¿sí? Esta de acá es una pregunta en la cual nos estamos enfocando en rigor, ¿no es cierto?, en el tema central. El tema central para un texto dialéctico, valga decirlo,
está vinculado con el problema, ¿no es cierto? ¿Qué problema enfrentan ambos? Y entonces uno siempre se pregunta esto, ¿no? ¿Es beneficioso que los venezolanos migren masivamente al Perú? Uno te va a decir sí es conveniente, otro te va a decir no es conveniente. Siempre tienes que tratar de reconstruir la pregunta problemática, ¿sí? Vamos ahora con el texto 2A. Ojo aquí, esta pregunta de sentido contextual está vinculada con dos palabras, eso es interesante la pregunta. La primera de ellas ya la hemos marcado en el texto anterior, ¿no es cierto? Es el grueso, dice aquí, el grueso de la migración es de mano de obra no calificada en el comercio. Listo, grueso. Aquí no, el grueso no se utiliza como adjetivo, sino como sustantivo. Y en el texto 3b dice aquí, si todo esto se traduce en salarios, se traduce en menores precios de los bienes y servicios, perdón, ganarán también los consumidores peruanos. Muy bien. Hay que buscar entonces los respectivos sinónimos. El grueso de la migración se entiende como que es equivalente a qué? A la población, a una mayor parte, a un sector, a la mayoría o a la mayor parte. Bueno, aquí en realidad podríamos tener hasta tres claves. La mayor parte, la mayoría o incluso una mayor parte, aunque en menor medida. Y hasta ahí tendríamos tres claves. Pero ahora nos piden aquí traducir, ¿no? Si ellos se traducen en menores precios. Se traduce, se interpreta, se valora, ¿no? Causa, consolida o provoca, ¿no? Si ello provoca menores precios de los bienes y servicios, ganarán también los consumidores peruanos. Entonces la clave es una sola. La alternativa E. Se excluyen las demás entonces. Vamos ahora con la pregunta 3. Rápidamente. Desde la perspectiva del texto 3b, la comparación entre los salarios de Venezuela y el Perú permite concluir que, del texto 3b, para el texto 3b, la migración es apropiada, ¿no? La migración en realidad va a traer sendos dividendos, no hay ningún problema con eso. En consecuencia, jóvenes cachimbos, vamos a ver qué es lo que podríamos desprender, ¿sí? De esa propuesta, ¿no es cierto?, de esta posición. Los migrantes se encuentran descontentos con los sueldos percibidos en el Perú. El envío de remesas hacia su país es una práctica común a todos los migrantes. La política de su país para los migrantes carece de una orientación determinada. Los niveles de inflación económica en el país llanero son extremadamente altos. El Estado peruano ha contribuido en el malestar de los migrantes venezolanos. La clave correcta aquí es la alternativa D. Los niveles de inflación económica en el país llanero son extremadamente altos, ¿no es cierto? Bueno, sí, pues acá nos están diciendo que el sueldo mínimo apenas alcanza para comprar arvejas, entonces efectivamente la inflación es terrible, ¿no? Es insostenible y por eso están huyendo de su país hacia distintos países de Latinoamérica. Vamos ahora con la pregunta número 4, respecto a la preferencia de los empresarios peruanos por los trabajadores venezolanos reseñada en el texto 3A, no es correcto afirmar que. ¿Qué es lo que pasa con los empresarios peruanos? Eso en realidad puedes verlo tú tanto en los, digamos, en las microempresas, los empresarios que tienen un negocio pequeño, imaginemos un restaurante, ¿no es cierto?, una imprenta, qué sé yo, o alguna empresa vinculada pues a la dación de servicios. Detectamos en efecto pues que hay muchos trabajadores venezolanos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hay digamos, un mayor número de venezolanos ahora? Probablemente incluso donde tu casera, donde ibas a comprar el pollo, ahora encuentres un venezolano trabajando ahí. Bueno, es sencillo. La razón es que ellos cobran menos, ¿sí? O sea, es mano de obra barata y entonces eso le conviene pues a quien te contrata, ¿no? A la persona que te da trabajo. Entonces se abaratan los costos, digamos. Entonces, justamente el texto 3A está vinculado con ello, ¿no? No es correcto afirmar respecto a esa posición. O sea, es una pregunta por incompatibilidad. A veces se justifica por su calificación profesional y su disposición laboral. Sí, lo dice el autor, en algunos casos ellos tienen un mayor bagaje cultural, tienen mayor preparación o algo similar, dice, aunque no coloca ninguna cifra objetiva. El monto salarial reducido es un factor para comprender esta predilección. Eso también es cierto. Les conviene, de hecho,
contratar a un venezolano porque sabe muy bien que ellos cobran menos. Los empresarios lo tienen muy claro. Vamos ahora con la alternativa C. Establecer una interrelación personal eficiente favorece a los inmigrantes. Bueno, sí, eso también es cierto. Los inmigrantes en cierta medida se ven pues aceptados, ¿no? ¿Sí? Y de hecho que esa aceptación que han tenido aquí en el Perú ha generado que muchos de ellos consigan empleo rápido. D. Obedece a factores solamente relacionados con la formación profesional. Eso es falso. Bueno, aquí en realidad es muy sencillo determinar cuál es la clave porque está este adverbio, ¿no? El adverbio solamente ya excluye de plano eso, sobre todo cuando se trata de un problema muy complejo, jóvenes. Aquí nos están informando acerca de que en efecto la mayoría de venezolanos se ocupa, de actividades que están vinculadas con el ámbito no profesional, aunque es cierto que hay algunos que también pueden acceder a realizar su propia profesión para lo que fueron formados aquí en Perú, nuevamente porque cobran menos. Pero entonces tenemos dos ámbitos distintos, el ámbito informal, digamos, y el ámbito formal. Y reducirlo esto solamente a la formación profesional es falso. Acá es la D. Finalmente, si se aprobara una ley que le prohibiera a las empresas y a los negocios pagar a todos sus trabajadores menos de lo establecido, indagar por opciones laborales en el Perú no sería viable para los venezolanos. Aumentar los beneficios para los migrantes devendría en una prioridad nacional. Asumir que la migración podría beneficiar a los consumidores sería implausible. Para incrementar el PBI a 600 millones cada año se requeriría apoyo venezolano. Buscar personal capaz entre los migrantes sería una táctica empresarial común. Veamos. Nos están colocando el siguiente contexto, así que mucho cuidado con eso. Si se aprobara una ley que le prohibiera a las empresas y a los negocios pagar a todos sus trabajadores menos de lo establecido, ¿sí? El negocio implica eso, que no vas a poder pagar a un venezolano menos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si no le puedes pagar a un venezolano menos, va a ser muy complicado que puedas tú satisfacer, como le voy a leer esta última parte. Ojo con eso. Ganan por último también las empresas y negocios peruanos, a causa de que cuentan con más trabajadores dispuestos a aceptar salarios más bajos. Los menores salarios reducen el costo de producción de los empresarios. Si ello se traduce en menores precios de los bienes y servicios, ganarán también los consumidores peruanos. Entonces hay toda una serie de efectos en cadena. Eso es lo interesante de las preguntas de extrapolación, ¿no? Una variable determina una consecuencia, a la cual a su vez se convierte en variable de otra consecuencia. Hay una serie de efectos en cadena. Entonces, si la ley prohibiera a las empresas y a los negocios pagar a todos sus trabajadores menos de lo establecido, entonces tú le tendrías que pagar a todos lo mismo. Eso quiere decir entonces que los costos de producción de los empresarios no se van a reducir, y si no se reducen los costos de producción de los empresarios, ¿habría menos precios en los bienes y servicios? Imposible. Si pagan lo mismo, digamos que se van a mantener ahí, porque de lo contrario sería eso pérdida para ellos. ¿Cuál es la clave entonces? Asumir que la migración podría beneficiar a los consumidores sería implausible, ¿no es cierto? Inaceptable. No habría manera. Muy bien, señores, y entonces aquí estamos ya cerrando esta primera sección, una sección que está vinculada con textos, los tipos de textos, los tres primeros que hemos visto, los textos en castellano. Hemos dado cuenta entonces del texto lineal, el texto dialéctico y el texto mixto. Ahora vamos con el texto en inglés. Bien, jóvenes, entonces vamos ahora con la lectura número 1 en inglés. Vamos a ir desmenuzándolo un poco, hablando un poco acerca de los elementos léxicos, sobre todo, que les van a servir a ustedes para que puedan ir practicando la lectura en inglés, ¿no? Vamos entonces con la primera oración. Vamos a irla traduciendo poco a poco para que tengan ustedes una idea global de cuál es la estructura del texto. Y dice aquí, according to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, de acuerdo con, ¿no? De acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, ¿no? Más del 80% de americanos adultos padecen, ¿no es cierto?, de alguna privación crónica de sueño.
de la siguiente oración, more than 18 million American adults are chronically sleep deprived. Entonces, de acuerdo con este Centro de Control y Prevención de Enfermedades, más de 80 millones de americanos adultos o estadounidenses adultos padecen de algún desorden crónico de sueño, meaning they sleep less than the recommended minimum of 7 hours at night, lo cual significa que estos duermen menos del mínimo recomendado, que son 7 horas durante la noche. Insomnia is by far the most common problem. El insomnio es con mucho el problema más apremiante, el problema más común. Muy bien, la siguiente oración entonces es por mucho el problema más común. The main reason 4% of US adults take sleeping pills in any given month. Entonces, de nuevo, insomnia is by far the most common problem. La insomnia es por mucho el desorden más común, ¿no? El problema más común. The main reason, la razón principal. The main reason, la razón principal. 4% of US adults take sleeping pills. La razón principal por la cual el 4% de americanos adultos take sleeping pills, toman pastillas para dormir, in any given month, en un mes determinado. ¿Sí? Entonces aquí, acá abajito voy a ir colocando la palabra pills, son píldoras. ¿Sí? La palabra disease, enfermedad. ¿Sí? A ver, por aquí, less, menos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a irles encerrando aquí. Estoy seguro. ¿Dónde está por aquí? Disease. ¿Sí? Deprived. To deprive. Padecer. ¿Sí? Seguimos entonces por aquí. Insomnias generally take longer to fall asleep. ¿Sí? Los insomnios generalmente tardan más en conciliar el sueño. Se tardan más para dormir, ¿no? Acá entonces, insomnias generally take longer to fall asleep. Tardan más para dormir. Wake up for prolonged periods during the night, ¿no? Se despiertan durante periodos prolongados durante la noche. Or both. Vamos a colocar aquí both, ambos, o ambos. ¿Sí? Entonces, ¿qué caracteriza a una persona con insomnio? El que padece insomnio, el insomne, ¿no? Generalmente, dice aquí, tardan más en conciliar el sueño, tardan más para dormir, ¿sí? Y además permanecen despiertos durante la noche por periodos más largos. Seguimos. If sleep is such an omnipresent natural phenomenon, si el sueño es un fenómeno natural tan omnipresente, ¿no? Que este sleep, sueño, es un fenómeno natural tan omnipresente, refined across the eons, durante periodos prolongados, dice acá, refinado a través de... A ver, eons es eones. En el caso del castellano, la palabra eon, la palabra medio complicadita, es eón. ¿Y qué cosa es eón en castellano? Es 1.000 millones de años. ¿Sí? 1.000 millones de años. Muy bien.
Entonces, de nuevo, if sleep is such an omnipresent natural phenomenon, si el sueño es un fenómeno natural tan omnipresente, refined across the eons, desarrollado a lo largo de miles de años, ¿sí? O millones de años, you might wonder, uno se preguntará, why do so many of us have such trouble with it? ¿Por qué tantos de nosotros tenemos tantos problemas con él? Claro, o sea, el asunto es el siguiente, ¿no? Se supone que nosotros dormimos porque es un mecanismo derivado por la evolución, ¿sí? Y por supuesto que es un fenómeno global que no solamente practicamos o experimentamos los seres humanos, sino también los animales, ¿sí? Entonces es un fenómeno omnipresente, está en todos lados, por supuesto que sí. Ha sido refinado a lo largo de muchos años de evolución, por supuesto. Entonces podríamos preguntarnos por qué tantos de nosotros tenemos tantos problemas con él. Why do so many of us have such trouble with it? Blame evolution. Culpar a la evolución. Blame the modern world. Culpar al mundo moderno. Or blame a mismatch between the two, o culpar a la falta de correspondencia entre los dos, ¿no? Algunos piensan que el mundo moderno es el que ha determinado que algunas personas padezcan de insomnio, ¿estamos de acuerdo? Blame the modern world, culpar al mundo moderno, justamente el acelerado ritmo, estamos de acuerdo, de trabajo ha generado que la gente padezca de insomnio. Algunos culpan más bien a la evolución ha generado ciertas imperfecciones en ese mecanismo de dormir, o culpar a la falta de correspondencia entre los dos, or blame, culpar, vamos a colocar aquí el costadito, to blame, ¿sí? Culpar, la mismatch, la falta de correspondencia, incongruencia sería mismatch, ¿sí? Mismatch, incongruencia, between, entre, the two, los dos. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos cifras que no podemos soslayar. Más de 80 millones de americanos adultos tienen alguna deficiencia en el sueño. Esto significa, estamos de acuerdo, que duermen menos del mínimo recomendado. ¿Cuánto es el mínimo recomendado? 7 horas. ¿Sí? Si duermes menos de 7 horas, tienes problemas para dormir, ¿no es cierto? Esas 7 horas recomendadas, entonces tienes problemas de sueño. Esta es la razón principal por la cual el 4% de americanos adultos toman píldoras para dormir, ¿no es cierto?, en un mes específico. Los insomnes normalmente se caracterizan por tener problemas para conciliar el sueño, pero además también se caracterizan por despertarse por tiempos bastante prolongados durante la noche, o tal vez ambos puedan en realidad evidenciar, ¿no es cierto?, ambos comportamientos. Entonces luego al final esa manera de reflexión, ¿no? Si el sueño es, digamos, un mecanismo generado por la evolución y además es omnipresente, porque en realidad se practica en todo el mundo, ¿por qué razón hay personas que tienen problemas con el sueño? Culpar a la evolución, dice aquí, tal vez culpar al mundo moderno o tal vez culpar la incongruencia entre ambos factores, ¿no?, que han determinado esta problemática vinculada con el sueño. Bien, ahí tenemos algo de vocabulario, señores. Tenemos pills, que es píldoras, disease, enfermedad, less, menos, to deprive, padecer, both, ambos, eon, que es 1.000 millones de años, to blame, culpar, mismatch, incongruencia, between, entre. Tomen nota de esto, por favor. Y entonces vamos ahora con la resolución de preguntas. What is the main idea of the reading? ¿Cuál es la idea principal? ¿Estamos de acuerdo? Ya habíamos visto en el texto anterior que nos decían que la razón principal, la main reason, ¿no? La palabra main es principal, medular. ¿Sí?
posible que te puedan preguntar what is the topic, por ejemplo, también, en el caso del tema central, ¿no? Muy bien, entonces esta es la pregunta por la jerarquía, ¿no? Esa es la pregunta más sencilla, digamos, y ya más o menos hemos dado cuenta de cuál es la idea principal, ¿no? Insomnia is the most common kind of sleep privation in US adults, ¿no? El insomnio es el más común tipo de privación de sueño en los adultos americanos. Bueno, efectivamente, ahí tenemos la clave correcta, porque es el insomnio, y luego nos hablan de los insomnes, cuáles son las características, ¿sí? Entonces, el tema central es ese, la insomnia en rigor como la privación de sueño, ¿no es cierto?, el tipo de privación de sueño más común en los adultos. Y eso está a partir de la tercera idea, ¿no es cierto? Esa es la razón, además dice, por la cual 4 millones de adultos americanos toman píldoras en un mes específico, ¿no? The word omnipresent means. ¿Qué significa la palabra omnipresente? Bueno, que está en todos lados, ¿sí? Y aquí tenemos incredible, que es increíble, normal, que es normal, strange, que es extraño. Acá vamos a colocar, tengan mucho cuidado con este falso cognado. Acá tenemos la palabra bizarre, que es, se podría traducir como bizarro, ¿ya? Muy bien, bizarro entonces es bizarro. Podríamos traducirlo como bizarro, de hecho bizarro existe en castellano. Pero, bizarro en castellano es valiente. ¿Estamos de acuerdo? En castellano bizarro es valiente. En inglés en realidad tiene otro significado, ¿eh? Así que cuidado con ese falso cognado. En inglés, bizarre es extraño, raro. Podría ser un sinónimo de strange, ¿sí? Extraño, raro. Muy bien. Omnipresente es que está en todos lados. En consecuencia, ¿cuál es la clave correcta? Global. ¿Sí? According to the information about insomniacs, it is consistent, to agree that. Es consistente, o sea, es compatible con la información textual acerca de estos datos, la información que nos dan acerca del insomnio. They are more than 4% of the total population living in America, ¿no? Son más del 4% de la población total que vive en América, ¿sí? Eso realmente es incompatible, porque aquí nos están diciendo que el 4% son los que toman pastillas, son los que toman píldoras, ¿eh? Entonces no puede ser esa la clave. They are all studied by the U.S. Center for Disease Control and Prevention, ¿no? Todos han sido estudiados para nada, entonces también sería incompatible. Nos están viendo lo que es compatible justamente. They are the American people who blame evolution, ¿sí? Son los americanos quienes culpan, ¿estamos de acuerdo? Son los americanos quienes culpan a la evolución y el mundo moderno, ¿no? No tiene ningún sentido, ¿no? Algunos dicen, o podríamos, digamos, respondernos, pero es una manera de reflexión, ¿no? No es que los adultos americanos sean quienes cumplen a la evolución o el mundo moderno por los problemas de insomnio, en absoluto. Their problems are all solved by taking sleeping pills before they go to sleep, ¿no? Todos sus problemas se resuelven tomando pastillas antes de irse a dormir. Aquí las pastillas contra el insomnio sirven justamente para eso, ¿no? Para combatir el insomnio. Tiene nada que ver que se resuelvan otros problemas, ¿no? Si tienes problemas económicos, ¿no? Lo único que vas a lograr con, digamos, automedicándote pastillas para dormir es olvidarte, ¿no es cierto?, un poco de tus problemas económicos, pero eso no soluciona nada. They try to overcome their sleeping privation problems by taking pills, ¿no? Intentan superar sus problemas de privación de sueño tomando pastillas justamente, tomando píldoras. Entonces la clave sería la alternativa E. We can infer from the information given by U.S. Centers for Disease Control and Prevention that. Entonces una pregunta de inferencia. La palabra fundamental es esta de aquí, infer, ¿no? Podemos inferir aquí. Podemos inferir si tomamos todo junto. Podemos inferir. ¿Qué podríamos inferir?
Veamos. It's necessary to take some pills to fight against the symptoms of insomnia. Es necesario tomar algunas píldoras, ¿no es cierto?, para combatir los síntomas del insomnio. ¿Eso podríamos deducir? No. No puede ser cualquier pastilla, ¿no? No puede ser cualquier píldora. Tienen que ser específicamente píldoras que permitan combatir el insomnio. At least more than 40 million American adults suffer from insomnia. Al menos, at least, con eso, al menos, more, más de 40 millones de americanos adultos padecen de insomnio. Bueno, sí, pues, porque aquí nos están hablando, en primer lugar, de 80 millones, ¿no? 80 millones tienen algún tipo de padecimiento crónico de sueño. Y bueno, si a eso le sumas, querido Cachimbito, que el 4% del total de la población americana toma píldoras para dormir, ¿no es cierto? Entonces, viendo un poco las cifras, 80 millones es más de 40 millones, eso es completamente cierto. La clave sería la alternativa B entonces. Vamos con la última pregunta ya para cerrar esta sesión. Si nosotros consideráramos, dice aquí, if we consider a person as sleep deprived when he sleeps less than 8 hours a night instead of 7, ¿qué pasaría si consideráramos a una persona con padecimiento de sueño cuando éstas duermen menos de 8 horas en lugar de 7? Se supone que ¿cuál es el tiempo mínimo que nos piden? El tiempo mínimo que nos piden aquí, o el tiempo mínimo que nos piden dormir es 7 horas. Si tú duermes menos de 7 horas, entonces ten por seguro que tienes algún problema de sueño. Pero ¿qué pasaría si, más bien, ese rango lo aumentamos 1 hora más? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, una persona que duerme menos de 8 horas, en lugar de 7, entonces podríamos considerar que tiene algún problema de sueño. ¿Cuál sería la clave correcta, mi estimado Cachín? Most of sleep-deprived people wouldn't need to take any pills to sleep enough, ¿no es cierto? Es decir, necesitarían estas personas, más de estas personas que padecen de sueño, tomar algunas píldoras. En realidad las píldoras son solamente un paliativo, nada más, ¿eh? La clave correcta, en rigor, es esta de aquí. The number of American adults chronically sleep deprived would probably increase. El número de americanos adultos con alguna privación de sueño crónica probablemente se incrementaría, ¿no es cierto? Sí, claro, imagínate tú, o sea, con 7 horas, duermes menos de 7 horas, bueno, nos dan un margen de más o menos 80 millones de americanos adultos con algún problema de sueño, ¿sí? Más de 80 millones. Si nosotros ampliamos ese rango a 8 horas, entonces el número por supuesto que se va a disparar. Entonces la clave correcta sería, en rigor, la alternativa E. The number of American adults chronically sleep deprived would probably increase. Muy bien, jóvenes cachimbos, entonces con este último textito en inglés cerramos la sesión de hoy, en la cual se ha dado revisión a los 4 tipos de textos que vas a tener que enfrentar ahora en este nuevo ciclo virtual 2018-2. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a estar nosotros pendientes de tus avances, de tu evolución, y espero que a partir de esta semana, ¿no es cierto?, tus competencias lectoras vayan consolidándose. Cualquier duda, no dudes por favor en preguntar, en consultar. Yo estaré llano en realidad a absolver cualquier inconveniente que se te presente al momento de leer. Si consideras que alguna no es clave por ahí, lo podemos discutir sin ningún problema. Siempre en realidad el material es perfectible, no olvides eso. Puede haber algún margen de error, cuando exista algún error por ahí en alguna clave, en su momento nosotros lo vamos a aclarar. Y con esto entonces inauguramos el presente ciclo. Conmigo va a ser hasta la siguiente sesión. Ten en cuenta que el avance va a ser progresivo, pero mucho va a depender de lo que hagas tú en casa. No olvides por favor la recomendación inicial que hice, a saber que seas disciplinado para leer por lo menos 1 hora diaria. Eso va a permitir que estas competencias se consoliden. Muchas gracias por la atención.